Como ustedes saben, se invalidó la segunda parte del Plan B, una propuesta o una reforma a la Constitución propuesta por el presidente de la República y aprobada por los legisladores en el Congreso de la Unión. Las únicas ministras que votaron en contra del proyecto que pretendía invalidar este mismo Plan B fueron las ministras Yasmín Esquivel y Loreto Ortiz. Y déjenme comentarles que el día de hoy se hace viral, se hace tendencia en las redes sociales, pues la forma en la que la ministra Yasmín Esquivel defendió el Plan B del presidente Andrés Manuel López Obrador. Yo comparto plenamente y creo que quedó muy bien explicado y razonado, porque lo comparto, los argumentos del ministro Aguilar, del ministro Pérez Dayán y del ministro Juan Luis González Alcántara. Yo también felicito al ministro Lainez por su proyecto. Es un estudio muy exhaustivo, al margen de que puedo no compartir todas las violaciones invalidantes que se nos están proponiendo, y que haré un voto concurrente, separándome de algunas de ellas que considero que no afectan o no tienen el vicio de invalidar la norma, pero el conjunto de las que el ministro ponente desarrolló exhaustivamente, sí comparto ese proyecto. Ministro Esquivel. Muchas gracias, ministra presidenta. Yo respetuosamente tampoco comparto la declaración de invalidez del decreto reclamado por presuntos vicios en el procedimiento legislativo, en congruencia con mi voto emitido en la acción de inconstitucionalidad 29-2023, fallada el 8 de mayo pasado, pues tal como lo sostuve en aquella ocasión, considero que las posibles deficiencias de los trabajos legislativos que señala el proyecto no tienen un potencial invalidante para dejar sin efectos las votaciones mayoritarias de las personas legisladoras en ambas cámaras del Congreso de la Unión, pues lo que el proyecto nunca llega a demostrar es que el decreto carezca de los votos necesarios para su aprobación, que es para mí lo relevante. Como lo señalé en la ocasión anterior, el procedimiento legislativo inició con un acuerdo político de la Jucopo, de la Cámara de Diputados, en el que se aceptó mayoritariamente procesar el mismo día las iniciativas que hoy nos ocupan, y el proyecto propone ignorarlo con franca violación al principio de división de poderes, porque, en mi opinión, los consensos políticos de los órganos legislativos no nos corresponde juzgarlos, y menos aún desentendernos que en dicha Cámara hubo 267 votos a favor, 219 en contra del decreto de reformas, y en la de senadores, que fungió como revisora, mereció su aprobación por 69 votos a favor y 53 en contra, ejercicio democrático que estamos a punto de invalidar. Considero que como Tribunal Constitucional que nos preciamos de ser, nuestra responsabilidad no debe limitarse simplemente a verificar si los diputados y senadores cumplieron con sus reglamentos para procesar una ley. Nuestra misión va más allá de esta mínima tarea. Las ministras y ministros estamos llamados a revisar la regularidad constitucional de los contenidos del orden jurídico nacional, porque esta función es la que efectivamente redunda en el equilibrio de los poderes de la Unión. Simplemente erigirnos como gestores de las buenas prácticas parlamentarias es una aportación limitada para lo que la Constitución nos exige, que es la de poner fin a los conflictos. Me parece que hoy vamos a emitir una resolución sin resolver el fondo del problema. Al invalidar por vicios de forma más de 450 normas, sin siquiera mencionar o a menos analizar si cada uno de los artículos está apegado o no a la Constitución. Quedarnos en este tipo de exámenes superficiales, los cuales, por cierto, cada vez más frecuentes, me parece que nos resta credibilidad, especialmente en esta materia, la electoral, en la que los actores políticos y la ciudadanía esperan de la Suprema Corte de Justicia de la Nación una labor sustantiva, de mayor profundidad, y no de un mero cotejo y palomeo de los formalismos procedimentales que acontecen en el quehacer cotidiano en los órganos legislativos, cuyos integrantes, como todos sabemos, tienen sus propias dinámicas de trabajo que obedecen generalmente a los acuerdos políticos de los diversos grupos parlamentarios, quien por su naturaleza
las más de las veces no requieren de soportes documentales exhaustivos, cuya ausencia, desde mi punto de vista, no debe ser motivo para invalidar todo el trabajo parlamentario bajo la óptica y pretexto de que no resistieron un análisis microscópico de la debida tramitología. No es gratuito que el poder reformador de la Constitución hubiese introducido en el artículo 17 constitucional que las autoridades deberán privilegiar la solución del conflicto sobre formalismos procedimentales, pues es evidente que el constituyente advirtió demasiada superficialidad en las resoluciones de los órganos jurisdiccionales y las graves consecuencias que se generan por no acometer el estudio completo de las pretensiones que deberán ponderar todas las sentencias, y más aún las de la Corte, las cuales solo se refieren a la forma y no al fondo. Lo único que hacen es postergar el resultado de la contienda cuando lo necesario es difundir de inmediato si prosperan o no las acciones sustantivas de quien demanda justicia. En materia electoral, los tiempos son de la mayor importancia, pues mucho de lo que sucede impacta a favor o en contra de las fuerzas políticas y de un sinnúmero de contingencias que justifican y exigen que lo que resuelva la Corte no sean meros paliativos que no decidan los puntos jurídicos, ni ofrezcan soluciones reales al trasfondo político que subyace, con el riesgo adicional que por la escasez de una decisión sustantiva, el Tribunal Constitucional ahora se le vea como una parte más del conflicto, cuando su misión solo debe ser de quien busca poner fin a las contiendas y no dejarlas sin un remedio a los planteamientos de inconstitucionalidad formulados. Considero que esta limitada sentencia, que solo ve la forma y no el fondo, deja pendientes temas tan importantes como los que observamos en los contenidos de las normas reclamadas y priva a la ciudadanía de la oportunidad de que este alto tribunal se discutan temas tan importantes como son, por citar algunos ejemplos, ¿es válido o no obligar a las personas legisladoras que pretenden reelegirse a separarse de su cargo con el fin de evitar el uso de recursos públicos en las campañas electorales? O si es constitucional o no, obligar al INE a liquidar los recursos provenientes de 2 fideicomisos constituidos para retener recursos públicos y que estaban destinados a las personas funcionarias del mismo. O también adecuar las remuneraciones a las personas servidoras públicas del INE a los topes salariales establecidos en el 127 constitucional. También sería importante analizar obligar a los partidos políticos si es correcto que establezcan en sus documentos básicos acciones afirmativas o mecanismos de paridad de género que garanticen la igualdad y no discriminación. También sería conveniente revisar si el INE tiene la facultad de ordenar la suspensión de la entrega de bienes a través de cualquier sistema que realicen candidatos, partidos políticos o cualquier persona para promover el voto de una candidatura determinada. O algo tan importante como garantizar el voto de las personas que se encuentran en prisión preventiva o las personas con discapacidad en estado de postración. Facilitar el ejercicio del voto a los mexicanos residentes en el extranjero para que se emita por Internet. O bien garantizar la representación del Congreso Federal de grupos vulnerables, de jóvenes, indígenas, afromexicanos, personas de la diversidad sexual, migrantes y personas con discapacidad, normas que no vamos a revisar y que no vamos a tener la posibilidad de analizar, dada la invalidez por razones de mera forma que propone el proyecto, entre otros importantes temas que tampoco vamos a abordar y examinar como Tribunal Constitucional. El proyecto tiene como premisa esencial que las personas legisladoras de ambas cámaras aprobaron un decreto sin el suficiente conocimiento a sus disposiciones y nosotros ahora estamos a punto de aprobar una sentencia que mucho menos se ocupa del mismo contenido. En mi opinión, el resultado final frente a la ciudadanía es que de alguna forma hacemos lo que criticamos, porque también dejamos de discutir la sustancia de las normas impugnadas, con la agravante de que en nuestro caso lo hacemos muy conscientes de que hoy vamos a regresarle a la sociedad una legislación electoral que en lo medular data desde hace 9 años, de 2014, y en la legislación procesal electoral tiene 27 años, desde 1996, sin siquiera haberse transcrito en el proyecto y, por tanto, sin haberse revisado, sin saber si su actualización aprobada por el Congreso de la Unión es o no válida, porque sobre tales problemáticas no hay pronunciamiento de fondo en el proyecto. En consecuencia, mi voto es en contra de la propuesta y por el reconocimiento de validez del proceso legislativo del decreto impugnado, a fin de que se examinen los demás argumentos de fondo aducidos en las demandas sintetizados en la página 3 a 7 del proyecto, para no dejar sin respuesta a los partidos políticos y a la sociedad e impartir justicia en forma completa e imparcial, pues en mi opinión,
No debemos limitarnos a revisar si dicho decreto superó o no el control de calidad parlamentaria en el que el proyecto pretende convertir al Tribunal Constitucional. Es cuanto, ministra presidenta. Pues yo creo que queda más que claro por qué tanto odio en contra de la ministra Yasmín Esquivel y por qué también la quieren sacar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. También hay que mencionar que varios legisladores de Morena ya alzaron la voz ante esta decisión arbitraria de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Una de ellas fue la senadora Antares Vázquez, la cual señaló lo siguiente. Adivina qué. La Suprema Corte de Injusticia de la Nación invalidó el resto del Plan B que nosotros en el Congreso de la Unión aprobamos. Esto es algo muy delicado. ¿Por qué? Porque lo invalidan por las formas legislativas, que porque no seguimos procesos que a ellos no les compete juzgar. ¿Por qué? Porque legislativos somos nosotros. Nosotros somos tus representantes. Y votó la oposición y votamos la mayoría. Hubo votos a favor, hubo votos en contra, y ellos dicen que porque no se siguió el proceso legislativo, ni siquiera entraron al fondo del asunto. Entonces, anulan un plan que no es la primera vez. Como ves, han estado reiteradamente anulando leyes o partes de leyes que nosotros hemos aprobado sin respetar la separación de poderes, sin respetar las facultades que nosotros tenemos, excediéndose en todo momento en las facultades que ellos y ellas tienen. Quiero destacar que no fueron todos los ministros. Las dos ministras que están aquí, la ministra Yasmín Esquivel y la ministra Loretta Ortiz, ellas votaron con nosotros. Nos dieron la razón al Congreso de la Unión porque nosotros somos el poder legislativo y no ellos. La oposición, como puedes ver, tiene grandes aliados dentro del Poder Judicial de la Federación y entonces pretenden a decretazos, anulaciones, etcétera, acciones de inconstitucionalidad, lograr lo que no lograron en las urnas. Por lo tanto, es importantísima una reforma al Poder Judicial, como tú puedes saber, puedes intuir. Entonces, sigue vigente más que nunca hoy el Plan C. Acuérdate, el Plan C está en marcha. Ni un voto al PRIAN. Es la única forma en la cual vamos a poder frenar a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, que el día de hoy, de nueva cuenta, hace a un lado al Poder Legislativo y se impone ante pues la decisión. Imagínense, la decisión democrática de los mexicanos, porque escogimos, votamos al presidente de la República y también a nuestros legisladores. Pues la verdad, una felicitación a la ministra Yasmín Esquivel por la forma en que defendió el Plan B del presidente Andrés Manuel López Obrador. Nos vemos en un siguiente video. Saludos. Bye bye.